Zona Cero. Mis queridos amigos, lo prometido es deuda. Aquí estamos con el monográfico Zona Cero y además que tanto os va a gustar, que tanto os va a entretener. Porque en la Zona Cero tenemos ciertas misiones. Una es la de la rigurosidad y por eso vamos a ofrecer este monográfico con los 10 fraudes paranormales más célebres de la historia, o por lo menos los favoritos de Jesús Callejo y Carlos Canales. Aquí tengo a Jesús Callejo, que no es ningún fraude, por cierto, es un tipo muy real, muy honesto. Don Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues fenomenal, aquí cargadito con unos cuantos fraudes de los cientos y cientos que hay en toda la historia de la psicología y en general en la historia de lo paranormal. Pues hemos elegido estos 10 como muestra significativa, porque podrían ser muchísimos más, pero como muestra de que no todos son luces en este campo tan espectacular y tan misterioso que es el campo de lo paranormal, de la psicología. Pues es bueno denunciar estos casos que tuvieron en jaque a muchísimos investigadores científicos prestigiosos de la época, les tuvieron en jaque durante años, hasta que al final se llegó a demostrar que había un fraude por medio. Y ese yo creo que es el dato, ¿no?, que nos tiene que hacer reflexionar a todos. En efecto, con demasiada frecuencia tenemos que trabajar, tenemos que navegar con estos fraudes. En la Zona Cero es cosa habitual, ¿verdad, Carlos Canales? Buenas noches. Sí, es verdad. Yo, en mi caso, los que he traído, y complementando lo que ha dicho Jesús, los he intentado dividir en función, bueno, de las características del fenómeno que supuestamente se producía y que por supuesto era fraudulento. Pero sí quiero destacar una cosa. En todos los casos que voy a contar, menos en uno, que le diré por qué, en todos la ciencia no consiguió descubrir nada. Nada. O se lo creyeron o no fueron capaces de demostrar que fuera un fraude. Siempre la demostración fue o confesión de los que hacían el fraude muchísimos años después de que se hubiera producido, o, y esto sí que es muy curioso, fueron desmontados por prestidigitadores, es decir, por magos, no por científicos, es decir, por gente que había trabajado con trucos. El mayor experto en ello fue Houdini, que dedicó parte de su tiempo libre a destruir uno tras otro a todos los supuestos generadores de fenómenos paranormales o parafísicos. Por eso son favoritos, por eso son célebres, claro, son hermosos en cuanto a su confección. Y sobre todo por el tiempo que se mantuvieron, la creencia en que eran ciertos, o en el caso de los que eran claramente falsos, pero que atacaban al mundo paranormal, lo que se ha tardado en creer o en convencerse de que verdad no era cierto, es decir, justo lo contrario. Aquí hay que decir que el caso que he separado es un caso contrario, al revés completamente. Es un caso donde es la supuesta ciencia de la época, no era ciencia, porque estamos hablando a finales del 17, la que se inventó un sistema para demostrar que había algo, un fenómeno no normal, donde en realidad no había nada. Bueno, pues vamos a empezar con este ranking sobre esos 10 fraudes paranormales favoritos para Jesús Callejo y Carlos Canales. Así que, Jesús, te toca el número 10. Pues venga, vamos a empezar con uno clásico dentro de la historia de la parapsicología, que es el de Eusapia Paladino. Levantó mucha polvareda en su momento porque se consideró a esta mujer, una italiana nacida en 1854 en Bari, en Italia, se la consideró como la sucesora de Douglas Home, que por entonces era el medium y el psíquico más famoso que había en el mundo anglosajón, sobre todo por sus levitaciones, movía objetos y nunca se le llegó a pillar en ningún fraude. Pero, bueno, pues este hombre llegó al final a su edad conveniente, se retiró de este mundillo y quedó ahí un vacío que muchos investigadores pensaron que iba a ser rellenado por Eusapia Paladino. Era una mujer de campo, muy rural, casi analfabeta, sin ninguna cultura, era una campesina napolitana, pero con mucha picardía. Y ella pues pronto empezó a hacerse conocer, sobre todo por los fenómenos que ella protagonizaba. ¿Y qué es lo que ella solía hacer en esas sesiones mediúnicas? Pues desplazar objetos, hacía girar las mesas en distintos lugares. Una de ellas fue muy famosa en casa del astrónomo Camille Flammarion, que se sabe que era un reputado investigador de estos temas, creyente en parte, y también refutó algunos de los fraudes que él pudo detectar. Y Eusapia Paladino, pues ya digo, era la comidilla de la época. Estamos hablando de principios del siglo XX, y la llevaron a muchísimos lugares para que hiciera casi como un acto circense, que protagonizara este tipo de fenómenos que eran característicos de ella, sobre todo que la mesa empezaba a levitar, se materializaban manos, sonaba algún tipo de música espectral que supuestamente nadie tocaba o nadie tenía ese instrumento para tocar la música. La Sociedad de Investigación Psíquica de Londres, la SPR famosa, pues se interesó por su caso, la investigó, como no, y bueno, pues empezó a ver de todo, como había en este caso, ¿no? Gente que creía
a pies juntillas que lo que allí ocurría era cierto y que no había ninguna trampa ni cartón, y otros que empezaron a decir que no. Y efectivamente, o sea, cada vez que se efectuó un control serio de los fenómenos, telequinésicos sobre todo, se comprobó que esta mujer supuestamente actuaba con las manos y los pies atados. Bueno, pues se comprobó que cuando entraba en trance, o bien liberaba una mano, o bien liberaba una pierna, o bien se desplazaban los objetos ligeros. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Enlazándolos, pequeños objetos enlazándolos con un cabello de su cabeza, como después quedaba demostrado. ¡Qué habilidad! Ella reconocía, claro, porque las pruebas eran muy rigurosas, reconocía que hacía trampas en algún momento, pero que eso no invalidaba el resto de la fenomenología. Ella dice que no era consciente cuando entraba en trance, que liberaba una mano y que liberaba un pie, y que bueno, pues se podía producir algún tipo de fenomenología que escapaba a su control. Eso es lo que decía. Bueno, por supuesto, claro, la gente tenía la mosca en la oreja y esto no se lo acababan de creer. Charles Richet, que era un prestigioso profesor de medicina de París, y César Lombroso, el psiquiatra italiano, estaban totalmente convencidos de los poderes de la Paladino, pese a que sabían que a veces hacía trampas. Eso era algo reconocido. Pero bueno, lo admitían como diciendo, bueno, el que libera una mano, que libera un pie, tampoco es para tanto. Y así se fue manteniendo este caso hasta que bueno, se descubrió el engaño, porque bueno, el que diera trampas de una forma consecutiva pues empezaba a ser ya como bastante molesto y por supuesto se escapaba a todo control científico que se quería hacer a esta buena señora. Y se descubre el engaño por parte de muchísimos investigadores del momento. El doctor Richard Hodgson, por ejemplo, que era un abogado y destacado investigador psíquico, y también un cazafantasmas y un cazamediums fraudulentos, pues fue uno de los que empezó a decir que cuidado con la Eusapia Paladino, que había más sombras que luces en sus actuaciones. Y la última, la definitiva, un poco, la que fue más sorprendida de una forma ya definitiva, fue en una sesión que se realizó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en 1910, donde pues directamente a la Paladino, como así se la llamaba por entonces, se le detectó cómo sacaba un pie del zapato y con un movimiento de la pierna hacia atrás acercaba una guitarra que tocaba por las cuerdas, por eso decía que sonaba tan mal la música, porque bastante habilidad tenía para acercar ya una guitarra estratégicamente colocada detrás de unas cortinas. Y este es uno de los múltiples fraudes que cometió, porque también se sabe que utilizando, bueno, al tener una mano liberada y mucho más un pie, con determinados movimientos que puedes hacer en la mesa, esta da la impresión de que llega a levitar, que esa es la sensación que tenían todos los presentes y que pensaban que estaban ante una sesión espiritista. El hecho es que a partir de 1910, cuando esto ya quedó totalmente demostrado, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres se separó totalmente del asunto, ya no quiso investigarla más y no se supo más de ella hasta que en 1918 murió totalmente abandonada, sola y desprestigiada. Eusapia Paladino, nuestro fraude número 10. ¿Tú puedes superar esto, Carlos, con el fraude número 9? Yo voy a contar como número 9 uno de los fraudes más extraordinarios.